Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más al canal. En primer lugar, mandar un saludo para Víctor Cruz Merino. Un besazo enorme, muchísimas gracias por comentar. Ya sabéis, como siempre os digo, que si queréis recibir vuestro comentario tenéis que intentar ser los primeros en cada uno de mis vídeos. Y así yo apunto vuestro nombre, que tengo ahí una lista de espera, y os voy mandando saluditos. Os animo a que activéis la campanita de notificaciones para que así YouTube os avise. Dicho esto, vamos con el vídeo, que se viene vídeo largo, así que coger palomita, coger lo que más os guste porque el vídeo va a ser largo. Y es la review, el análisis, mi opinión sobre el esperado documental de Netflix. Sí, por fin salió el documental de Netflix, lo he visto varias veces, he preparado review, bastantes páginas de review, pero voy a intentar ir al grano, ir a lo importante. Así que si os interesa saber mi opinión y de qué va, quedaos a ver el vídeo. El documental está dirigido por Erin Lee Carr, que sigue a Britney desde los inicios prácticamente, y le acompaña la periodista Jenny Eliescu, que nos va a ir contando también algunas experiencias que ha tenido trabajando con Britney. Y bueno, el documental comienza con imágenes del concierto de Oops, I Did It Again, de esa era, en Hawái en el año 2000. Me parece muy bueno ese comienzo. Y después nos va contando la historia de cómo comienza Britney en el mundo de la música, cómo llega a lo más alto y cómo esa fama la lleva a perder el control. Eso desemboca en la tutela, que es el tema principal de este documental. La tutela vista desde el punto de vista, para la redundancia, para protegerla de malas influencias, de proteger su dinero, etc. Se destaca que carece de derechos humanos básicos y que cualquier mal comportamiento o si no obedecía, la amenaza principal era que le quitaban los hijos. En este documental tenemos varias intervenciones de distintas personas que han trabajado con Britney o que han estado en su entorno. Entre ellas tenemos a Felicia de nuevo, y os voy a leer dos frases, después iremos hablando más de ella, pero para empezar os voy a leer dos frases que anoté, que me parecieron muy interesantes. No tiene libertad para expresar sus deseos, y la otra es: nunca le ha motivado el dinero, solo hacía lo que más le gustaba. En esa época, bueno, esto ya lo dice una bailarina, la siguiente frase, una bailarina que se llama Tania Barón, que también habla después un poquito más, pero aquí al comienzo dice que en esa época Britney tenía todo el control de todos los procesos, de las coreografías, de los videoclips, de todo. Y ella estaba implicada en todos los procesos, cosa que ya veremos que cambia totalmente a partir de la tutela. Pues de hecho nos lleva al proceso del matrimonio, el nacimiento de sus hijos y el divorcio. Y a partir del divorcio como que se va profundizando más en este documental, porque aquí realmente es cuando empieza todo el debacle y todo el tema legal y demás. Así que aquí es donde ya se hace un poquito más se entra más en profundidad. Entramos ya en el año 2007 y aquí tenemos el testimonio de Adnan Galib, que es el paparazzi con el que estuvo saliendo Britney. Tenemos el testimonio de él en este documental. Y bueno, os voy a contar brevemente cómo cuenta la historia de cómo conoció a Britney y todo. Él dice que comenzó a trabajar para Britney cuando Britney estaba en pleno divorcio con Kevin, y que él trabajaba para una agencia que le asignaba a distintos famosos para que él los persiguiera y le echase fotos. ¿Qué pasa? Que un día le asignaron a Britney, le dijo que lo que tenía que hacer siempre era perseguirla allá donde fuese, y que cualquier foto que le consiguiera tomar podía valer incluso miles de dólares. Un día dice que lo llamaron, le dijeron que Britney estaba en una gasolinera, él fue a esa gasolinera y estaba Britney intentando echar gasolina, pero no podía, le costaba, entonces él le ayudó. Y como que Britney se le quedó grabada su imagen, y otro día él no estaba trabajando en ese día, y varios compañeros le dijeron que Britney había preguntado por él. Y entonces él como que se quedó un poco sorprendido porque, o sea, no entendía por qué Britney preguntaba por él, ¿no? Y se acordaba de él. Y así fue como comenzó esa amistad, ¿no? Una relación poco a poco, un poco más ya de pareja. Él dice que se sentía mejor, o sea, que Britney se sentía mejor cuando estaba a su lado, porque dice que se sentía como más protegida o algo así. Y él define esta relación como una relación muy sencilla, muy fácil, pero entre sus fans y entre toda la gente él era como el malo de la película. A él lo consideraban como el malo de la película, por así decir. Dice que Britney algunas noches no dormía, él tampoco podía dormir, y que tomaba somníferos, que evidentemente es algo que toman muchas personas, pero él dice que cuando estás en pleno proceso por la custodia de tus hijos puede ser un arma bastante peligrosa, porque evidentemente esas cosas generan inestabilidad y puede generar bastantes problemas. Dice una frase que, o sea, increíble, dice:
Lo que vi muy claro durante su divorcio es que no tenía a nadie de confianza, a nadie, ni su madre, ni su padre, ni sus amigos, ni su hermana, y eso da mucho miedo, es una situación difícil. Destacan que el divorcio se complicó bastante. De hecho, también tenemos testimonios del abogado de Kevin, que se llama Mark Vincent Kaplan, que participa en el documental y dice que en ese momento a Kevin se le echó toda la culpa y era también como el malo de la película. Dice que la prensa fue despiadada con él. Lo habían tratado de forma injusta, decía que él no se ocupaba de sus hijos, otros decían que solamente quería dinero. Dice que tenía la victoria imposible y que lo iban a criticar tanto si ganaba como si no. Y hace una reflexión de que él siente de que lo trataban así porque Britney era considerada la novia de América, era la chica más querida del país y consideraban de que él no era suficiente para ella. Esa es la reflexión que él hace. Evidentemente él tiene que defender a su cliente. Después de eso también se habla del distanciamiento que Britney tiene con su familia, en concreto con sus padres. Se dice que ocurre aproximadamente en otoño del año 2007. Y algunas fuentes dijeron que Britney temía que su familia se metiese en el ajo, tenía miedo a que le quitaran todo, por eso ese distanciamiento, ¿no? Y a lo mejor en esos problemas tan difíciles que ella tenía, esa situación, no recurría a ellos. Aquí llega Sam Lutfi, o Sam Luffy, no sé cómo se pronuncia, que también participa en el documental. Yo me sorprendí cuando lo vi en el documental. Y bueno, Sam Lutfi es principalmente la persona a la que sus padres, los padres de Britney, culparon de esa pérdida de control y de esa debacle. Y Sam Lutfi fue representante de Britney, sin embargo en documentos judiciales podemos ver de que Britney no lo consideraba así, sino que lo consideraba un amigo de vez en cuando, que le solía ayudar a ir a la compra y cosas así. Sin embargo, nos damos cuenta de que Sam Lutfi llegó a tomar muchísimas decisiones en la vida de Britney, con lo cual sería algo más que un amigo. Se conocieron en un bar, ella le parecía simpática, se dieron los números de teléfono y ahí comenzó esa relación se supone, de representante con representada. Él comenta de que el divorcio le afectó muchísimo a Britney y el consejo que le daba a él es que buscara apoyo en su familia, porque es lo que él hubiera hecho en su caso. Pero ella le comentaba que la relación que ella tenía con su familia no era la misma que la relación que él tenía con la familia de él. Y dice que le preguntaron por el papel del padre, por Jamie, y él comenta que el papel de Jamie en la vida de Britney era nulo prácticamente y que hacía años incluso que no tenían contacto. Aquí se analiza el tema del acoso de la prensa a Britney en 2007 y ellos reflexionan en el documental de que al final solo era alguien que estaba pidiendo ayuda, que necesitaba ayuda. Dice que incluso perseguían, o sea, las persecuciones que habían de los paparazzis a Britney eran persecuciones en las que Britney intentaba huir con su coche de la mejor manera posible, o sea, de la manera que ella podía, y a veces corría a grandes velocidades, se saltaba semáforos en rojo y decían que como eso continuara así, el final podía ser bastante trágico. Galif dice una reflexión que me parece muy acertada, dice: mucha gente piensa que ella está loca. Odio esa palabra, di que estaba disgustada, enfadada o dolida, cualquier cosa antes que loca. A Fe le preguntan que un poco la relación que Britney tiene con su familia. Dice que Britney y su madre solían estar muy unidas antes. De hecho, las veces que estaban de Britney de tour se llamaban como mínimo 2 o 3 veces al día, tenían una relación muy cercana. Y le preguntaron por Jamie y ella dijo que no quería hablar de Jamie. Que lo sentía pero que no. ¿Por qué? Pues porque dice que Jamie nunca estaba con ellas, siempre estaba Lynn, Felicia y Britney, y Jamie pasaba del tema, entonces por eso no quiere hablar de él. Aquí en este punto del documental se menciona a Lou Taylor, se pone este vídeo que ella sale como portavoz de la familia Spears, y bueno, se hacen varias reflexiones sobre Lou Taylor. En primer lugar se dice que estuvo tomando decisiones comerciales durante la tutela, con lo cual tiene ahí una relación con la tutela. También se dice, el creador de la web de Brett Heavy, que participa también en el documental, dice que hay vídeos de paparazzi donde se han grabado que están en el mismo coche, tanto Lou Taylor como Jamie, con lo cual ellos tenían una relación ya antes de la tutela. En el documental también ponen imágenes de que están juntos, ¿no? Que tienen una relación bastante cercana. Y sale también hablando una biógrafa de Lynn Spears, de la madre de Britney, diciendo que la familia confió en ella porque era cristiana. Y me quedé un poco en plan, ¿cómo? O sea, ¿porque es cristiana y ya confías en esa persona?
A Fe le preguntaron qué opinara de Lu Taylor y dijo que no, que lo sentía, y dijo una frase que, de nuevo, este tipo de frases hablan más que si contara cualquier cosa, ¿no? Dice, no quiero hablar de Lu Taylor porque esa me borraría de un soplido, o sea, tiene miedo a hablar porque sabe de que esta mujer puede arruinarte la vida, y cuando no quiere decir nada es porque algo bueno precisamente no va a contar. Después se dice que Kevin consigue la custodia completa de los niños, tenemos entrada en rehabilitación involuntaria por parte de Britney, y el día 1 de febrero del año 2008 se establece la tutela de forma temporal, atención temporal, junto a Andrew Wallet, que va a ser el co-conservador, junto con Jamie Spears, que va a ser el tutor de Britney, de la persona y de su patrimonio. Aquí dice Jenny que ella había trabajado con Britney en 1999 en la revista Rolling Stone, y que en 2008 iba a trabajar de nuevo con ella. Y cuando iba a trabajar con ella y demás, la discográfica habló con ella y le dijo que tenía que le presentara las preguntas antes. Las preguntas de la entrevista y demás las debía de presentar. Ella comentó, se extrañó, dijo, yo conozco a Britney desde hace tiempo, tenemos una relación tal, muy bien, no sé qué, y le dijeron que no, que por temas de tutela había que seguir ese protocolo. Entonces ahí se dio cuenta de que ya las cosas no serían igual. Después tenemos la participación de un abogado especialista en tutelas que se llama Tony Chicotel, y dice, volvió a repetir el tema que se comentó ya en el documental Controlling Britney Spears, de que las tutelas se utilizan como último recurso cuando ninguna opción ha funcionado. O sea que no es algo que se suele hacer con frecuencia, sino que es cuando ya hemos explorado otras opciones y no hay ninguna que funcione, pues entonces ya aplicamos la tutela como último recurso. Es algo que rara vez queremos poner. Hay una frase que es lapidaria que dice, hay quienes dicen que la tutela equivale a una muerte civil. Hay una cosa que se comenta que me gusta muchísimo que se recalque, y es que se dice que antes de coger la tutela y demás, Jamie tenía problemas de bancarrota, tenía problemas a la hora de administrar su propio dinero. Me gusta que se recalque eso porque evidentemente le dieron la tutela a una persona que no era capaz ni de administrar su dinero, imaginad. Y también eso de que se recalcan los documentos legales de que la tutela era vista como un modelo híbrido de negocio. Según la documentación presentada en la corte el 6 de febrero del año 2008, los tutores tenían acceso a todo documento relacionado con los bienes de Britney. Podían entrar y quedarse y apoderarse de su casa, echar a la gente, emitir órdenes de restricción, contratar guardias, usar el dinero para pagar abogados, podían abrir y operar negocios, contratar a gente para cualquier puesto y pagarles con fondos de dichos bienes. Se preguntan una cosa que también ha rondado mucho en la cabeza de todos nosotros, de los fans, de por qué se eligió a Jamie como tutor y no a Lynn. Y Jenny dijo que era porque Jamie es una persona muy intimidante y no conviene tener problemas con él. Dice que él actuaba como un portero, o sea, él echaba de la vida de Britney las personas que a él no le gustaban o no le convenían, y con esa actitud tan intimidante, pues imagina. La señora Lu Taylor le envió una carta bastante extensa a través de su abogado a las creadoras de este documental para quitarse un poco la culpa de encima y decir que ella no tuvo nada que ver con la formación de la tutela. Y bueno, en la carta básicamente se dice que la tutela se creó en el año 2008, Tristar en el año 2009 para gestionar y administrar los bienes generados por la gira Circus, que en 2010 contrataron a Tristar de forma estable y que Tristar no jugó ningún papel en la creación de la tutela. Tristar ha representado a otros miembros de la familia Spears antes y durante la creación de la tutela. Esta empresa participó en conversaciones sobre una posible tutela, pero no defendió ni se opuso a la creación de la misma porque no le correspondía. Erin, cuando recibió esta carta, se alarmó, evidentemente, y no sé, algo raro, ¿no? No sé, recibir una carta de Lu Taylor no debe ser nada agradable, evidentemente. Aquí se hace una reflexión del tema de la demencia, que también se habla y me parece estupendo, porque, como ya sabéis, se alegó de que Britney padecía demencia para poder establecer esta tutela. Se dice que no es común hablar de demencia en personas jóvenes, como es normal. Aquí tenemos para mí el punto más importante de todo el documental y una cosa que no se ha dicho en otros documentales y me parece súper importante. Y es que cuando tú vas a establecer una tutela, tú tienes 5 días de aviso, de preaviso,
para informarle a ese pupilo de que la tutela va a comenzar, para que esa persona pueda prepararse o impugnar esa decisión, lo que sea, buscarse un abogado. ¿Qué pasa? Que a Britney no se le dio este derecho. Britney no pudo disfrutar de esos 5 días de preaviso. ¿Por qué? Porque temían de Sam Lutfi, tenían miedo de Sam Lutfi, lo consideraban una persona muy peligrosa y entonces para mantenerlo a raya no le dieron a Britney esta oportunidad de tener estos 5 días de preaviso. Esta biógrafa de Lynn comenta de que Sam Lutfi solía triturar drogas y colocarlas en la comida de Britney y que encima alardeaba de ello. Esto ya se ha hablado en muchos vídeos, yo esto no sé si es verdad o no, porque aquí ya sabemos que unos se echan la culpa unos a otros, pero se comenta aquí. ¿Qué pasa? Sam Lutfi se defiende y dice, se hicieron 100 análisis de sangre y de droga todo el tiempo que estuve con ella, los pasó todos. Dice que si él hubiera drogado a Britney, una de las personas más importantes del mundo, la policía lo hubiese buscado. Y no fue así. Entonces él comenta que él fue el chivo expiatorio perfecto. Era nuevo, no me conocían, era un tipo prescindible. Si eso es lo que necesitas para hacer esto y no enviar un preaviso de 5 días, o sea, si le hubieran notificado que esto iba a pasar y hubiera tenido derecho a refutar, ella lo hubiera refutado, obviamente. Lo sabían, todos lo sabían. Hicieron todo lo posible porque esto no pasara. Esto me parece increíble y súper importante y además no se ha recalcado apenas que Britney no tuvo esos 5 días de preaviso que todo pupilo tiene derecho a tener. Aquí tenemos unos mensajes entre Adnan Galif y Britney. Están proporcionadas por él mismo y bueno, Britney dice que estaba harta de la situación, Adnan le dice estoy de acuerdo, no sé cómo puede soportar todo esto, ella dice odio mi vida, por favor habla con ese abogado, lo llamaré ahora mismo y agendaré una reunión. Britney dice por favor hazlo y Adnan dice increíble que tu papá y tú no podáis arreglar esto, él tiene que ceder. En este punto vamos a hablar de las diferentes formas que Britney utilizó para poder contratar un abogado, para poder hablar con un abogado que le pudiese ayudar en esta situación. El primero con el que intentó contactar fue con Adam Streisand, que ya participó en el Framing Britney Spears. Y bueno, tenemos aquí una declaración de manager de negocio que se llama Howard Grossman, que dijo que una vez Britney fue con uno de los guardias que su padre había contratado a comerse una hamburguesa. Ella aprovechó que entraron los dos en el restaurante para escaparse, coger el coche y irse a un hotel donde lo estaba esperando su amigo Adnan Galif. ¿Qué pasa? Que ellos estaban en ese hotel, en el Hotel Beverly Hills, y llamaron al abogado Adam Streisand. Él lo citó en su oficina y para ellos llegar a la oficina de este abogado tuvieron que pasar una odisea porque había un montón de paparazzi echando fotos, intentando ver qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, hay imágenes de ese momento y son increíbles, de verdad, todo lo que tuvo que pasar. Incluso dice que habían helicópteros sobrevolando el edificio, o sea, hasta tal punto de película. Dice que la secretaria de Adam fue a buscar a Britney y empezó a dar codazos a todos los paparazzi que estaban allí. De verdad, y pudo coger a Britney y por fin Britney pudo ir a hablar con el abogado. Vale, os comento, dice él que no puede contar lo que ocurrió en esa conversación porque es confidencial, pero sí puede comentar lo que él le comentó a los tribunales, al tribunal. Dice, ella no quiere a su padre de tutor, quiere a un independiente para este puesto. Ella entendía perfectamente el concepto de tutela, entendía lo que iba a pasar. En general prefiero ver a un profesional independiente como tutor, o sea, prefiere que el tutor sea una persona que no tenga nada que ver con la familia, porque dice que las relaciones familiares siempre son complejas y es mejor que sea una persona independiente. La jueza le contestó que tenía un informe, esto lo contó en el framing, que Britney no tenía la capacidad para poder contratar a un abogado y tener una relación cliente-abogado, así que no la puede representar. En ese momento ya la ley sí que se ha reformado y demás, pero en ese momento un pupilo no tenía el derecho a contratar a un abogado de su elección. Tenía el derecho a utilizar un abogado designado por el tribunal, que en este caso fue Sam Ingham. Adam Streisand habla de Sam Ingham y dice lo siguiente: no sé si Ingham argumentó que, como yo, que el tutor no debía ser el padre de Britney. Espero que Sam haya luchado en contra de eso, pero nunca oí que lo hiciera. Chicotel dice que este abogado experto en tutelas es representado a docenas de tutelados y ninguno de ellos trabajó en su vida. Adnan Galif comenta un episodio en el que le contrataron de la revista People para hacer un artículo hablando de la tutela y del padre de Britney, y dice que ellos, el equipo de Britney, en concreto Jamie, dijo que lo explicaban en una oración simplemente: él será Britney Spears, o sea, Jamie será Britney Spears.
Y comenta Adnan, ¿por qué, no? Si Britney sigue aquí. Y él le dice que Britney ya no tiene ni voz ni voto para absolutamente nada. Y a Adnan esto le resultó muy extraño porque él dice que Britney era una persona funcional, una persona que había compuesto Blackout en una servilleta de Starbucks, que estaba planeando el tour, los vestuarios, el escenario, todo, y no entendía por qué tenía que vivir esta situación. En otoño del año 2020 se dice que una fuente anónima había contactado con las creadoras de este documental porque querían que se supiera toda la verdad. Los productores trabajaron de forma independiente para corroborar el contenido, bueno, mejor dicho, la veracidad de esos documentos, y esa fuente dijo que tenía muchísimos emails, muchísima información confidencial que nunca había visto la luz de todas las personas que estaban involucradas en la tutela. Aquí se preguntan quién fue el médico que dijo que Britney pues, no tenía capacidad para poder contratar a un abogado. Entonces tenemos un informe médico del año 2003, un informe médico que estaba hecho por un doctor que renunció en el año 2013. Concretamente, ese documento es del año 2008, del 5 de marzo, y en ese documento se ve que Britney no tiene capacidad de entender o manejar sus propios asuntos financieros sin estar sujeta a influencias indebidas. Vale, también se dice que hay que tener cuidado con no acelerar su regreso al trabajo y dejar que se recupere emocionalmente, porque si no podría tener una recaída. En esta fecha que estaba haciéndose este informe, 2008, marzo, Britney ya estaba trabajando, ya estaba en la serie de How I Met Your Mother, iba a sacar Circus, iba a empezar una gira, bueno, en fin, nada que ver con eso de que no les recomiendan de volver tan rápido al trabajo. Entonces aquí llega el punto de quién fue ese médico que tomó esa decisión, quién firmó ese documento, ¿no? Y el nombre que aparece es el del médico J. Edward Sparr, y este médico participa en el documental. A este médico le preguntan si conocía a Britney, si conocía su música antes de conocerla personalmente, y él dice que conocía su música, pero después cae en la cuenta y dice, espera, me habéis dicho antes de conocerla, dice, yo no voy a reconocer que he conocido a Britney. Tampoco quiso reconocer si había evaluado a Britney, eso no lo quería verificar para nada. Le preguntaron si entiende, bueno, si se especializa en demencia, él dice que sí, pero que no va a verificar para nada que él fue el médico que evaluó a Britney. Al final no dijo nada, pero esa frase de, espera, has dicho antes de conocerla, ¿no? En plan, primero dijo que sí conocía su música antes de conocerla en persona, con lo cual ahí desveló que sí la conocía. A mí esto no me da buena espina, pero bueno. No se quiso mojar mucho este hombre, yo no sé para qué fue el documental, pero bueno, en fin, ahí tenemos ese testimonio. Ahora tenemos otro episodio, en este caso nos lo cuenta Adnan Galif, y nos cuenta cómo un día que estaba él con Britney, Jamie lo llamó y le dijo que trajera a Britney de inmediato porque él era el administrador de sus bienes y se la tenía que traer del tirón. Él fue con el coche, se la entregó y dice que cuando llegó a la casa Jamie estaba allí parado, había bastantes miembros de seguridad, 2 oficiales de policía, bueno, un caos, y Britney se quedó como en plan, ¿qué está pasando, no? Y él le contó Adnan le dijo que se calmara, que él ahora era su tutor y que sin el permiso de él es como si Adnan la hubiera secuestrado. Entonces Britney se quedó impactada, no habló para nada, se quedó callada y bueno, la dejó en su casa y Adnan se fue y ahí se dio cuenta de que ya nada sería igual. En ese punto tenemos ya la custodia compartida 50-50, pero el tiempo que Britney pasaba por sus hijos debía de estar aprobado por Jamie. Hay una frase que también rescaté del documental de Jamie que dice, la mantengo ocupada a Britney, a mí me gusta ir a pescar, a ella le gusta trabajar. Claro que sí. Vale, pasamos ahora a un artículo que publicó People donde Kevin habló ya sobre su relación con Britney, sus hijos y demás. Britney lo leyó y no le gustó para nada alguna de las cosas que dijo, sintió que no eran ciertas. Entonces lo que hizo fue escribir como una especie de respuesta en forma de carta y se la entregó a Andrew Gallery, que en ese momento era su amigo. Andrew Gallery fue uno de los productores de For the Record. Bueno, pues en ese momento estaban muy unidos y ella le dijo que si podía leer esa carta en televisión. Él le dijo que se lo pensara, que se calmara, ¿no? Que era una decisión en caliente tras leer ese artículo y que se calmara. Esta carta finalmente Andrew Gallery la publicó en TikTok hace un tiempo, tenéis vídeo en el canal, os lo dejaré en la cajita de información, la lista de reproducción de Britney, ahí estará, porque si no este vídeo ya se hace demasiado largo.
Entonces, bueno, también Andrew dice que ella intentaba muchas veces coger su teléfono a escondidas para llamar a alguien, que él tenía que estar muy atento a este tipo de comportamientos que le podían perjudicar y que, bueno, esa carta fue bastante problemática, por así decirlo, porque una vez recibió la llamada de unos abogados que si esa carta veía la luz iba a tener unas consecuencias bastante negativas, porque en esa carta había información que no iba a gustar a la gente. Y bueno, finalmente vieron que tanto Andrew como Britney estaban muy unidos y decidieron de sacarlo de su vida, como han hecho con muchísimas personas. En enero del año 2009, tanto Adnan Galif como Sam Lutfi piensan una especie de estrategia para que Britney pueda contratar un abogado. Entonces lo que hacen es pensar en cómo Britney podría firmar un documento diciendo que quiere contratar a tal abogado. Si ella lo firmaba y demás, no se podía refutar y se podía llevar a cabo, ¿no?, esa decisión. Entonces, bueno, lo que se hizo fue quedar en un hotel con Jenny, la periodista que participa en este documental. Ella se hacía pasar por huésped y Britney así disimuladamente entraba, Jenny le daba los papeles, Britney firmaba y así pues podían hacer esta especie de estrategia. Jenny dice que Britney llegó, que firmó, que estaba muy nerviosa, se veía asustada. Ella también estaba muy asustada. Dice que, o sea, cuando está contando esto, Jenny llora, rompe a llorar porque, bueno, Britney le dio las gracias. Dice que a pesar de todo seguía siendo agradecida, que era muy típico de Britney. Y bueno, os voy a leer lo que decía este documento. Britney expresa que no confía en Ingham, piensa que él no aboga adecuadamente por ella, en especial en vista de que le pone nuevas restricciones. Ciertamente esta mujer, que puede componer 2 discos y estar lista para una gira nacional, tiene la suficiente capacidad, después de casi un año de tutela, para elegir y contratar una asesoría de confianza. Bueno, se hizo esto. Jenny tenía la sensación de que esto iba, o sea, creía que esto se iba a solucionar pronto, pero los días pasaban y nada. Finalmente se dijo, como con el caso de Adam Streisand, que Britney no tenía la capacidad para contratar un abogado, incluso se puso en duda si esa era su firma, y ya no se volvió a hablar nunca más de esta situación. Después de esto, Sam Ingham le envía un correo electrónico a los abogados de Jamie el 28 de enero diciéndole que Britney se había reunido con una periodista en el hotel, una periodista de Rolling Stone, en concreto Jenny, para firmar documentos para conseguir un nuevo abogado. Luego dijo que Britney no quería eso y le pidió que hiciera lo necesario para destruir ese documento. Además dijo que Britney estaba satisfecha con cómo lo representaba. El abogado que ella intentó contratar fue John Anderson, que, vista la situación, se retiró y dijo que no iba a hacer nada más, que hasta aquí llegaba y que como no se podía hacer nada, pues nada. Tony Chicotel, que es este abogado experto en tutelas, dice que Sam Ingham cobra prácticamente más de 3 millones de dólares lo que ha ganado durante este periodo, y que dice que es dinero fácil y que evidentemente ellos van a tratar de seguir hasta el final para ganar más dinero. Seguimos más adelante. Jamie pide que la tutela sea permanente, pasa de temporal a permanente, y con esto llegan una serie de nuevos privilegios para Jamie. ¿Cuáles son? Os comento. Usar unos fondos para pagar un coche para Jamie, o sea, fondos de Britney evidentemente para pagar un coche para Jamie. A darle el control total sobre las finanzas personales de Britney, poder cancelar tarjetas de crédito. Le permitía buscar oportunidades profesionales disponibles para su hija si el equipo médico lo aprobaba. Ok, aquí tenemos todas las ganancias de Circus, que después veremos un poquito más el tema financiero, pero bueno, la gira Circus con ventas de entrada recaudaron 40 millones de dólares. Y una cosa curiosa es que agregaron más fechas a la gira sin saber si los médicos iban a aprobar que Britney pudiese salir más veces de gira, ¿no? O sea, si podía salir de gira. Y dicen que se nota que había incentivos financieros para que Larry, Jamie y los abogados pusieran a trabajar a Britney de esa forma tan intensa. Dice que lo que a ellos les interesaba es que Britney trabajase lo más pronto posible y que se viera lo mejor posible para corroborar de que la decisión que ellos estaban tomando, su equipo,
era la correcta. Sin embargo, las personas que estuvieron con Britney en el Circus Tour decían que todo era un desastre, que eso no era bueno para su salud, que también Britney estaba muy preocupada hasta el punto de la obsesión por sus hijos, ¿no? Porque evidentemente Britney no tenía tiempo para estar con sus hijos, estaba trabajando todo el tiempo, y su segunda preocupación básicamente era la finalización de la tutela y si su padre sería un poco más tolerante con los privilegios que le habían otorgado nuevamente. Aquí tenemos ya el comienzo de la relación de Britney con Jason Trawick. Esto más o menos es después de la gira Femme Fatale Tour. Evidentemente Sam Ingham hace una evaluación, una entrevista a Jason Trawick, como todas las personas que se acercan a Britney, tienen que pasar esta evaluación y demás. Ellos le parece una persona sincera, una persona que ama genuinamente a Britney y demás. Jason afirma de que Britney sufre demasiados incordios por la tutela, como por ejemplo que quieren ir a comerse una hamburguesa, ¿no? A una hamburguesería, deben de pedir permiso y esperar más de 20 minutos la respuesta. Tiene que comprarle libros para los niños, tiene que esperar la respuesta durante a lo mejor días. Entonces esas son cosas que estaban dificultando la relación. Deciros que durante esta etapa había bastante tensión entre Jamie y Britney. Britney dice que se quejaba de que Jamie estaba bebiendo bastante y pedía que a él le hicieran también test de alcohol y demás, como ella le hacía los test de drogas constantemente. Ella decía que si salía positivo también debería de sufrir sanciones tan duras como las que ella sufría cuando no se comportaba como ellos querían, como por ejemplo quitarle sus hijos. Pide que la tutela se acabe, que podría aguantar la tutela de las finanzas, pero la de la persona quiere que finalice. En 2012 Jason y Britney se comprometen y Jason comienza a ser el cotutor junto con Jamie. Se firma el acuerdo con X Factor, un acuerdo de 15 millones de dólares, y aquí hay una especie de disputa o no estaban de acuerdo en que Britney pudiese participar en este programa, porque los documentos médicos, el equipo médico consideró de que esto le iba a provocar a Britney pues mucho estrés, mucha presión y que no lo iba a poder soportar. Sin embargo, Larry Rudolph, que era el manager de Britney, comentó de que retirarse sería igual de malo que poder sufrir un colapso nervioso en directo, en cámara. Así que finalmente lo que se hizo fue aprobar esa participación de Britney en el programa, pero con alguna serie de condiciones, como por ejemplo que Jason Trawick tenía que estar presente siempre con ella. Y hay una cosa muy curiosa, es que las dosis de medicación cambiaban en función de si Britney trabajaba o no trabajaba. Por ejemplo, los días que trabajaba, a Britney le aumentaban la medicación que a ella le gustaba tomar, ¿vale? Como tenía distintos medicamentos, pues había una que a lo mejor a ella le sentaba mejor o lo que sea, pues esa se la daban en mayor cantidad cuando Britney trabajaba. Eso, hay diferentes dosis para los días que trabaja y los días que no. Por un lado, Jamie y el equipo valoraban los beneficios de darle estimulantes a Britney. Ese había sido el caso tanto en la gira que había tenido y también en el programa X Factor, que tomaba estimulantes. Asimismo, Jamie no quería que Britney los tomara. Esa contradicción nunca se resolvió. Britney y Jason se separan, por lo tanto Jamie sigue siendo el tutor único de Britney, tanto de la persona como de su dinero. Se dice que la iban a llamar de nuevo para X Factor, pero ella no lo aceptó, y aquí es cuando comienza ese tema de Las Vegas, porque su equipo médico considera de que esto es una muy buena decisión para ella. Y bueno, en esta etapa se sabe muy poquito de su vida, todo se mantuvo muy en secreto, las entrevistas ya sabemos todo lo que querían contar y poco más. A continuación tenemos otra declaración de la bailarina Tania Barron, y bueno, ella comenta que una vez fue a ver a Britney durante la gira de Piece of Me y hacía muchísimo tiempo que no se veían, entonces al verse se abrazaron, lloraron, y dice que vio en sus ojos como que volvía a ver la Britney de antes, como si el tiempo no hubiese pasado. El guardaespaldas le preguntó a ella, la bailarina, que si podía volver más seguido porque nunca, 9 años que llevaba trabajando con ella, nunca la había visto sonreír de esa manera. Felicia le preguntan si a Britney, debido a toda esa agenda tan ocupada que tenía y tanto trabajo, le seguía gustando actuar, ¿no? Que ella lo hacía porque disfrutaba. Y ella comentó que sí, que le gustaba mucho actuar, pero que no iba a hablar de ese tema porque no quiere problemas con el equipo de Britney, con lo cual podemos intuir que Britney en ese momento no estaba cómoda, no quería trabajar, no se sentía bien para hacerlo.
Os voy a comentar las cifras de dinero que se generaron durante estos años y cuánto dinero se quedó Jamie, que esto aparece en el documental, pero os lo voy a decir rápidamente. El Piece of Me, Las Vegas, la residencia desde 2013 hasta 2017, que fueron 248 shows, recaudaron 137,7 millones de dólares con 916.184 entradas vendidas. El Piece of Me Tour del año 2018, 9 países recorrió y vendió 260.531 entradas, generando un total de 54,3 millones de dólares. Las ganancias de Britney en el año 2017 ascendían a un total de 34 millones de dólares y en 2018 su net worth estaba estimada en unos 59 millones. Jamie, desde el periodo de 2013 hasta 2018, consiguió 2,1 millón de dólares por la gira, más 16.000 dólares al mes, y a Britney le pagaba 8.000 dólares al mes. A mí otra cosa que me gusta mucho de este documental es que se menciona el incidente que tuvo Jamie con uno de los hijos de Britney, que eso hizo que Kevin pidiese, pidiese una orden de alejamiento de su hijo con su abuelo. El abogado lo confirma, dice que alguien dio un portazo a una puerta y por eso la puerta la descolgó, algo así, y bueno, se confirma este incidente de nuevo. Lou Taylor le escribe en el año 2019 una carta a un correo electrónico, no sé, a Jamie, que la empresa TriStar había perdido 400.000 dólares en facturación durante ese año 2019 por el trabajo de gerencia hacia Britney Spears. Pidió un mínimo de 500.000 dólares al año. Evidentemente en esta etapa Britney ya no estaba trabajando, entonces cuando Jamie recibió una factura al mes siguiente pudo pagar estos fondos y TriStar recibió esa suma de dinero el día 21 de diciembre del año 2019. En el año 2020 Jamie presenta un informe donde dice que Britney se ha negado a trabajar, que incluso no ha hecho una aparición en una tienda que es dedicada a ella, que requería un mínimo esfuerzo y eso les había hecho perder 1 millón de dólares. Dice que la falta de interés de la tutelada en su propio bienestar financiero y en mantener su forma como artista icónica se había deteriorado y que básicamente como resultado de eso pues Jamie había diseñado un plan para poder vivir con ingresos pasivos solamente, pero dice que las exigencias del alto nivel de vida de Britney pues iba a ser difícil, ¿no?, de poder sustentarse con esos ingresos pasivos. Cabe destacar que gran parte de ese estilo de vida viene dado porque tiene que pagar muchísimo dinero en temas legales. En parte porque tiene que pagar los abogados de la tutela, los abogados del padre, no sé qué, no sé cuánto. Así que no le eches toda la culpa a Britney porque tú tienes mucha parte de culpa. Entonces, bueno, eso lo presentó el padre como quejándose un poco de que Britney no trabajaba y que evidentemente le iban a pasar mal por eso. En este punto del documental tenemos el testimonio de Britney del día 23 de junio. Andrew Valerie comenta de que no entiende cómo el sistema legal permite que esto dure tanto tiempo. Y bueno, tenemos ese testimonio que se va mezclando con imágenes de toda su carrera. Es súper emotivo, la verdad, súper bonito y súper bien. Y bueno, aquí ya tenemos actualización de los últimos movimientos. El 30 de junio la jueza se niega a la petición de Britney de eliminar a Jamie de la tutela. Después tenemos la renuncia tanto de Ingham como de Larry. Ingham destaca que Britney nunca le pidió que se terminara la tutela. Y las creadoras del documental intentaron contactar con él, pero no hubo respuesta. Después tenemos cómo llega el nuevo abogado, cómo pide esa terminación de la tutela, de eliminar a Jamie en concreto. Y bueno, ese tema de que el padre intentó pedir esa terminación también, pero con ese chantaje, ¿no?, de que Britney tenía que pagarle una cantidad de honorarios y que Matthew no iba a permitir que hubiera ningún tipo de chantaje ni nada por el estilo. Y por último, Matthew comenta a las creadoras de este documental, dice: los abusos expuestos en este documental corroboran lo que dijimos con Britney en la corte, que Jamie es tóxico para el bienestar de Britney y ella merece ser libre. Y hasta aquí el vídeo. La review del documental, os digo mi opinión. Deciros que me ha parecido un muy buen documental, tenía muchas expectativas en él y la verdad que me gustó mucho. Deciros que me sigo quedando con el de Framing Britney Spears y el Controlling Britney Spears, los dos, ¿vale? Porque no sé, fueron los primeros y abordan el tema de una forma más emotiva quizás, no sé. Pero este está muy bien hecho, es muy objetivo, tiene muchísima información, muchísimos datos, cantidades de dinero que ponen sobre la mesa, se mencionan a todos los culpables, o sea,
para mí está bastante bien. Sí que es verdad que evidentemente el New York Times, al tener 2 partes, pues evidentemente trata muchas más cosas, pero para 1 hora y media la verdad que se ha hecho bastante bien. No se ha utilizado imágenes así demasiado dañinas ni nada, y está muy bien y la verdad que muy completo. Os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis visto. Así que nada, en la cajita de información os voy a dejar un link donde lo podéis descargar con subtítulos de todos los países, o sea, podéis ponerlo vosotros en el ordenador cuando lo descarguéis el idioma que queráis, por si no tenéis Netflix, ¿vale? Si no lo habéis visto. Y nada, eso. También estarán todos los vídeos del Free Britney, del movimiento, aquí en la cajita de información. Decir que, bueno, tampoco incluye nada excesivamente nuevo, sí que alguna pincelada de alguna cosa. Yo con lo de los 5 días de preaviso, yo había leído algo de eso, pero me he quedado helada porque es, o sea, imaginad, ¿no? Es algo muy importante, algo que no se hizo y que Britney tenía ese derecho. Pero bueno, ya me contaréis qué os parece el documental, no me quiero enrollar más porque llevo ya mucho tiempo hablando y tengo prisa porque quiero subir este vídeo cuanto antes. Os dejo en la cajita de información también mis redes sociales, soy Sugarfor7 en Instagram, en Twitter y en TikTok, por ahí voy actualizando bastante. Muchísimas gracias por el apoyo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.